a grabar. Ya. Ahora sí estamos grabando, así que vamos a partir con el PPT de hoy día. Ya, ahora sí. Ya, las relaciones trigonométricas básicas en un triángulo rectángulo son las que se obtienen cuando encuentro relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Cuántas funciones trigonométricas alcanzaron a estudiar en segundo? El año antes pasado. Porque coseno, seno y hipotenusa obviamente que sí, porque esas se estudian sí o sí. Pero ¿alcanzarán a ver las inversas de esas? La cosecante, secante y cotangente. Sí, no, puede ser, la verdad es que sí, pero no me Yo, por acuerdo. último, me acuerdo del seno, coseno y tangente. No me acuerdo del pasar la otra, pero de más la pasamos, no sé. Ya, ¿Qué habla la otra? puede ser, todo puede ser. Bueno, lo primero es que esto se define como una igualdad entre lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que podemos definir, o sea, antiguamente con el teorema de Tales, podíamos encontrar los lados de un triángulo faltando otro. Pero la primera vez que se relaciona lados con ángulos es con la trigonometría, que es ya no solo tengo una relación entre lados, sino que de lados con ángulos, ¿sí? Y se define el seno de un ángulo como el cateto opuesto partido en la hipotenusa. Es una definición que se hace. El coseno es cateto adyacente partido en la hipotenusa y la tangente es cateto opuesto partido en cateto adyacente. Probablemente hicieron este mismo dibujo en ese año. Existen además, estas se llaman las tres funciones trigonométricas básicas. Básicas porque son las primeras que se estudian y las primeras que se definieron también. Estas funciones, por cierto, se pueden graficar. Vamos a aprender a graficarlas, pero vamos a ir de a poco, que después yo me emocione y hago todo. Ya. La cosecante se define como la inversa del seno, y es la hipotenusa partida en el cateto opuesto. La secante es la opuesta del coseno, así que es la hipotenusa partida en el cateto adyacente. ¿Qué es eso de cateto adyacente y cateto opuesto? Cateto adyacente es el que forma el ángulo. En este caso sería el lado en azul, porque es el cateto que está formando el ángulo. Y el cateto adyacente, el cateto opuesto, es el cateto que está como frente al ángulo. ¿No? El cateto B es el cateto opuesto a, y el cateto adyacente, que adyacente significa junto a, es el cateto que forma el ángulo. La secante entonces sería la hipotenusa partida en el cateto que forma el ángulo, el cateto adyacente, y la cotangente es la tangente al revés, que sería el cateto adyacente partido en el opuesto. Existen obviamente un par de reglas, un par de preposiciones, que es que la cosecante es el inverso multiplicativo del seno, la secante es el inverso multiplicativo del coseno, y la tangente se puede escribir como seno partido en coseno. Y la cotangente al revés, como el coseno partido en el seno. Estas cosas se pueden demostrar. Bueno, las primeras se demuestran claramente por cómo están definidas con el lado del triángulo. Pero la tangente se puede demostrar de la siguiente forma. Se la puede demostrar en la pizarra. Voy a dejar de compartir un momento el PPT para que puedan ver la pizarra cuando vean la grabación. Y ahora sí. Me dicen que la hipotenusa es el seno partido en el coseno. Y la hipotenusa se define como el cateto opuesto partido en el cateto adyacente, o sea, B partido en A. Vamos entonces a demostrar que esta igualdad de seno partido en coseno está bien definida, está bien hecha. El seno es el cateto opuesto al ángulo, que es B, partido en C, que es la hipotenusa. Y el coseno es el cateto adyacente al ángulo, o sea, el que lo forma, partido en la hipotenusa. Si esto lo escribimos como división de fracciones, me queda B partido en C dividido en A partido en C. Y sabemos que la división de fracciones me dice que tengo que multiplicar por el inverso. Así que C partido en A. Simplifico la C y llego a que es B partido en A.
Así que la definición de que la hipotenusa es seno partido por coseno, llego a la misma definición de la hipotenusa como por definición. Así que está bien esto. Demostrado entonces que la hipotenusa es seno partido por coseno. Vamos a volver a la clase. Ya. Algunas de estas cosas que están acá abajo, de estas proposiciones, nos van a servir cuando nosotros empecemos a demostrar identidades trigonométricas. Que eso sí o sí les va a servir a todas, absolutamente a todas, porque en lo que sea que estudien que no sea humanista van a tener que demostrar identidades trigonométricas. Incluso en filosofía se estudia un poquito de matemáticas. ¿Sí? Ya. A partir del siguiente triángulo, determine el valor de la tangente de teta. Esto obviamente es un recuerdo. No sé qué está pasando. No lo entiendo. No voy a salir. Ya. ¿Cómo se hace esto? Tenemos el ángulo dado, que es el ángulo teta que está ahí. Me piden determinar el valor de la tangente. Nada nuevo, es solamente un recuerdo. No puedo salir porque están golpeando tan insistentemente. A ver, denme un segundo, voy a silenciar esto a ver si es muy urgente mientras ustedes hacen este ejercicio. Mientras aprovechan de calcular la tangente. Ya volví, he vuelto. Pero cambié el ejercicio. Ahí sí. Ya, ¿cuánto les queda el valor de la hipotenusa? ¿Me están escuchando? Díganme si me están escuchando. Ya, ahí sí. Sí. Sabemos que la hipotenusa se definía entonces como el cateto opuesto partido en el adyacente, pero acá no tenemos el cateto opuesto. Pero lo podemos sacar por Pitágoras. ¿Cuánto les queda el valor del cateto opuesto con el teorema de Pitágoras? Lo voy a hacer en la pizarra mejor. 3, Obviamente, creo. es un trío pitagórico. De hecho, es el trío pitagórico más famoso. Sabemos que si tenemos un cateto 4 y el otro faltante y la hipotenusa es 5, el cateto opuesto sí o sí tiene que valer 3. Solo por razones de tiempo no lo voy a hacer pitagóricamente, pero ustedes ya lo saben, lo tienen súper ultra recontra conocido. Es el trío pitagórico famosísimo. Y dice entonces que la tangente se define como el cateto opuesto, que sabemos que es 3, partido por la hipotenusa. Aquí sí que sería 3/5. Ese es el valor de la tangente de teta. A partir de la siguiente figura, determina el valor del seno de alfa menos el seno de beta. Ya, este lo van a hacer ustedes. Me van a decir cuál de las opciones que está ahí es la correcta. Este también es un trío pitagórico. No sé si alguna se lo sabe. El 5-12. Voy a hacerlo en la pizarra. Te queda 5, 12, alfa y beta. Seno de alfa menos el seno de beta. Me piden el seno de alfa menos el seno de beta. Para eso tengo que encontrar primero cuál es el valor de la hipotenusa. Y sabemos que por Pitágoras se cumple que 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado.
5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado 144, 4 más 5 queda 9, 4 más 2 queda 6, 1. Entonces la hipotenusa va a ser la raíz de 169. ¿Cuál es la raíz de 169? 13. Sí. Súper bien. Yo me aprendí la raíz de 169 y la de 196 porque son casi iguales. 13 al cuadrado es 169 y 14 al cuadrado es el mismo número pero inverso, 196. Por si a alguna le sirve el dato. Ya tenemos entonces el valor de la hipotenusa, así que vamos a encontrar el seno. El seno es el cateto opuesto partido en la hipotenusa. El seno de alfa sería entonces 5, que es el opuesto a él, partido en 13, menos el seno de beta, que es 12 partido en 13. Y esto queda menos 7 partido en 13. Que es la alternativa C. ¿Alguna había llegado ya el resultado de menos 7 de 13avos? La idea es que ustedes vayan haciendo igual las cosas conmigo. Si yo me equivoco, ustedes... No. ¿Había llegado otra cosa? No, a menos 7 partido en 13. Ah, ya, genial, súper. Súper bien. Gracias. Vamos ahora sí con el siguiente. Existen unas fórmulas que se llaman fórmulas de cofunción. O sea, la función que es como el complemento de ella. Que dice que el seno de 90 grados menos teta es igual al coseno de teta. Esto lo vamos a demostrar de forma gráfica. O lo podemos demostrar también de forma aritmética por si se les hace más sencillo, porque la gráfica no me quiero meter todavía. Seno de 90 menos teta, ya, es igual al coseno de teta. Bueno, eso de 90 menos teta se le llama el ángulo complementario. Nosotros sabemos que dos ángulos son complementarios entre ellos cuando su suma da 90 grados, ¿sí? Ese concepto también ya lo tienen que haber, les tiene que haber sonado. Entonces, 90 menos teta es el complementario de teta. Y me dicen que se cumple que el seno del complemento es igual al coseno del ángulo. Vamos a poner un ángulo cualquiera, por ejemplo, 30 grados, para ver si esto se cumple. Luego lo vamos a generalizar. Lo voy a meter acá porque quiero dejar de particularizar. Seno de 90 grados menos teta es igual al coseno de teta. Ya. Vamos a hacer un ejemplo para los 30 grados. Si tenemos que el seno de 90 menos 30 es el seno de 60, les voy a dibujar acá lo que siempre se hace, que es como una circunferencia que se llama goniométrica. De la circunferencia goniométrica es que nosotros empezamos a estudiar la trigonometría y los ángulos en radianes, ¿ya? Es una circunferencia que tiene un valor 1 en cada uno de los lados. 1, 1 y 1. Y para poder determinar senos y cosenos en esta circunferencia, lo que se hace es ir formando triángulos rectángulos, cuyo lado forme el ángulo pedido. En este caso va a ser 60 grados. Entonces, cuando tengo una abertura de 60 grados, aquí tenemos que encontrar el seno. Para eso, tenemos que tener obviamente el valor del cateto adyacente, que sería cuánto mide la altura del triángulo ni partido en la hipotenusa. Voy a acercar un poco esto por si no se ve bien. Esta es la hipotenusa, la voy a representar con una H mejor. Y acá tenemos la abertura en X y la abertura en Y que forman ese ángulo de 60 grados.
Esta circunferencia que se llama goniométrica, ¿la habían visto alguna vez? Goniométrica. ¿O la habían escuchado alguna vez? Porque puede que en segundo medio sí se las hayan dibujado, pero no sé. No, en verdad no sé por qué. No sé si se estudia la circunferencia en segundo medio. Ya. Queremos comprobar entonces que eso es igual al coseno de 30 grados. Voy a dibujar esto más grande. Tenemos entonces el ángulo de 60 y el ángulo de 30. Ahí sí. Entonces, X. Ya. Voy a hacer esto de una forma un poco más sencilla. Porque con la circunferencia me di cuenta que me va a tener que ir a la gráfica, sí o sí. Yo no quiero graficar funciones trigonométricas hoy día. Vamos a encontrar estas relaciones en un triángulo equilátero. Y acá lo vamos a encontrar al tiro. Si tenemos un triángulo equilátero, sabemos que todos sus lados miden lo mismo y por consecuencia todos sus ángulos miden lo mismo también. Vamos a llamar que esto tiene un lado A. Si trazamos la bisectriz, que es altura también, en el triángulo rectángulo, formamos un triángulo rectángulo aquí. Y como la altura es bisectriz, transversal y todo eso en el triángulo equilátero, se cumple que este ángulo ahí mide 30 grados. Así que como esto medía la mitad, que es A medio, y todo el lado mide A, tenemos que encontrar cuánto mide la altura para poder encontrar las relaciones del seno y coseno de los 30 y 60 grados. Pero lo podemos hacer porque por Pitágoras podemos saber cuánto mide el cateto que falta. Sabemos que el cateto que tenemos mide la mitad del lado. La mitad del lado porque la altura divide el lado en el que cae, perdón, la transversal de gravedad divide el lado en el que cae en la mitad. Y en el triángulo equilátero la altura de la transversal de gravedad y la bisectriz coinciden. Así que tenemos el primer cateto más el cateto que no conocemos, que sería la altura del triángulo equilátero al cuadrado, es igual a la hipotenusa, que es el lado del triángulo rectángulo, al cuadrado. ¿Alguna duda en esto? ¿En por qué ahí está a medios? Sabemos entonces que la altura divide el ángulo en que cae en la mitad cuando el triángulo es equilátero. Ya vamos a encontrar la relación. Sabemos que esto va a quedar a cuadrado cuartos más x cuadrado es igual a cuadrado. Voy a seguir acá, para que no se vea tan chiquitito. X cuadrado entonces sería a cuadrados menos a cuadrado cuarto. Vamos a multiplicar esto, 1 por 4, 4, 4a cuadrado menos a cuadrado. X cuadrado me queda 3a cuadrado partido en 4. Y si saco la raíz, me queda que x es igual a la raíz de todo esto. La raíz de a cuadrado va a ser a, la raíz de 4 va a ser 2, y la raíz de 3 se escribe solamente como raíz de 3 porque no tiene. Entonces, la altura del triángulo equilátero en función de su lado siempre es el lado por la raíz de 3 partido en 2. Esta es la altura de un triángulo equilátero del lado A. Esa expresión la habían visto antes, de expresar la altura de un triángulo equilátero en función del lado del triángulo. La vamos a utilizar ahora, para demostrar que efectivamente el seno de 90 menos 30 es igual al coseno de 30. Por favor, si tienen alguna duda en algún momento me paran, ¿ya? Ya tenemos, voy a hacer como un zoom de lo que del triángulo que me queda dentro, que es la mitad del triángulo equilátero.
del triángulo equilátero. Este mide 90, este mide 60 y este mide 30. Este lado de acá es el lado del triángulo, así que mide A. Este de acá es la mitad del lado, así que mide A medios. Y este de acá es la altura del lado, que la encontramos recién por Pitágoras y sabemos que es el lado por la raíz de 3 partido en 2. Vamos ahora a encontrar el seno de 60 grados. El seno de 60 grados, que es 90 menos 30, sería el cateto que es opuesto a los 60 grados. Y el cateto opuesto a los 60 grados es justamente la altura, que es lo que encontramos por Pitágoras. Que me queda a raíz de 3 medios, y esto dividido en la hipotenusa, que es A. Entonces vamos a... Lo voy a hacer paso por paso. Por 1 partido en A. Denme un segundo, voy a enchufar este computador. Terminen de simplificar. Lo estamos haciendo y luego. Yo tengo también. Ahí sí. Simplificamos entonces A con el A, y me queda que el seno de 60 grados es la raíz de 3 partido en 2. Lo encontramos entonces del interior de un triángulo rectángulo, que el seno de 60 es raíz de 3 medios. Vamos a ver ahora cómo se encuentra el coseno de 30. El coseno de 30 sería el cateto adyacente partido en la hipotenusa. Y sabemos que va a quedar exactamente lo mismo que acabamos de hacer, porque el cateto que forma el ángulo de 30 grados es justamente la altura del triángulo equilátero, que es el valor que ya encontramos de A raíz de 3 medios. Así que el coseno de 30 es A raíz de 3 medios dividido en la hipotenusa, que es A. Como lo acabamos de hacer, no necesito hacerlos todos los pasos y vamos a llegar a que el coseno de 30 es la raíz de 3 medios. Demostrado entonces que el seno de 60 es igual al coseno de 30, utilizando la mitad de un triángulo equilátero. ¿Alguna duda de cómo se encontró alguno de los dos valores? ¿De cómo se encontró la altura con Pitágoras o cómo se encontró el seno y el coseno? Ya, esto se puede generalizar para cualquier ángulo en verdad. Siempre que tenga el seno del complemento es igual al coseno del ángulo. Eso se cumple siempre. Vamos a ver la siguiente propiedad, que dice que el coseno del opuesto es igual al seno de teta. Ya lo vamos a hacer aquí mismo. Vamos a calcular el coseno de 60 y el seno de 30. Voy a seguir ocupando este ejemplo. Estamos demostrando... Profe, Dígame. ¿puede repetirlo? Que siempre se cumple que el complemento del... que el seno del complemento de un ángulo es el coseno del ángulo. Ya. Ya vamos a hacer la demostración inversa. Que el coseno del complemento es igual al seno del ángulo. Coseno de 90 menos teta es igual al seno de teta. Voy a borrar lo que acabo de hacer, pero no la mitad del triángulo equilátero, que ya la tenemos. Esto es lo que vamos a demostrar ahora, que el coseno del complemento es igual al seno del ángulo. Para teta igual 30 grados, vamos entonces por demostrar que el coseno de 60 grados es igual al seno de 30. Tenemos entonces, el coseno de 60 grados va a ser el cateto adyacente
que es el que forman los 60 grados, que es la mitad del triángulo, la mitad del lado del triángulo equilátero, que sería A medios, dividido en la hipotenusa, que es A. Simplificando el A con el A, me queda 1/2. Y el seno de 30 va a ser el cateto opuesto a ese, que es el A medio, dividido en la hipotenusa, que es A. Así que también llego al 1/2 cuando lo simplifico. He llegado entonces a que el coseno de 60 grados es igual al seno de 30, y esto se cumple porque los ángulos son complementarios entre ellos. 30 más 60 suman 90. Y siempre se cumple que el coseno del complemento es igual al seno del ángulo. Se cumple para cualquier ángulo, solamente con el de 30 es más fácil de mostrar, pero se cumple para todos. Ya. La tangente de 90 grados, la tangente del complemento es igual a la cotangente del ángulo. Última demostración que hacemos. La tangente. Bueno, obviamente si son entre ellos complementarios, se entiende que se va a cumplir. Vamos a demostrar ahora entonces la tercera, fórmula de cofunción, que dice que la tangente del complemento es igual a la cotangente del ángulo. Voy a volver a hacerlo con el triángulo equilátero. No voy a darme el trabajo, obviamente, de calcular de nuevo la altura porque ya la hicimos. Tenemos acá el lado, acá la mitad del lado, y acá el lado por la raíz de 3 partido en 2, que es la altura de un triángulo equilátero. Ya vamos a encontrar nuevamente para el ángulo de 30, que es el ángulo que está ahí arriba, ¿cuál es su tangente? La tangente de los 30 grados sería el lado opuesto a él partido en el lado adyacente a él. Entonces sería A medios dividido en A raíz de 3 medios. ¿Cierto? Si tenemos que la tangente es el opuesto partido en el adyacente, y el opuesto es A medios y el adyacente es A raíz de 3 medios. Y entonces ahora vamos a simplificar. Simplificamos A con A, 2 con 2, y me queda que es 1 partido en la raíz de 3. Pero como nosotros sabemos en matemática, existe una forma de expresar esto más bonito, el 1 partido en la raíz de 3. Porque como que a los matemáticos les da como, no sé, cosa que las raíces queden en los denominadores de una fracción. Por eso inventaron lo que se llama la racionalización. Así que aunque ya sabemos que la tangente de los 30 grados es 1 partido en la raíz de 3, la forma correcta de expresarlo es con esto racionalizado. ¿Recuerdan cómo se racionalizaba? Si tengo la raíz de 3 en el denominador, tengo que multiplicar por un número partido por sí mismo para que la raíz de 3 se me vaya. Para que la raíz del 3 se me vaya. ¿Era por la misma raíz o no? Sí, es por la misma raíz. Por la raíz partido en sí misma. Entonces me queda 1 por la raíz de 3. Y abajo me va a quedar la raíz de 3 al cuadrado. Y la raíz de 3 al cuadrado sabemos que es 3. Así que la tangente de 30 grados es la raíz de 3 partido en 3. Vamos ahora a encontrar la cotangente. Vamos a tener que encontrar la cotangente de 60, porque el ángulo que me ocupé fue 60 en verdad. No, espérame. El ángulo es 30, así que ya entendí lo que pasó. Es que yo ocupé el ángulo y lo reemplacé al tiro por ahí, pero no, pues debía haberlo reemplazado ahí primero. Entonces me quedaba 90 menos 30 es igual a 60. Como ya hicimos el ángulo en la tangente de 30, voy a cambiar el ángulo, ¿no? Más sencillo. El ángulo es 60 grados. 90 menos 60 da 30. Y ahí está lo que acabamos de hacer. Sabemos que la tangente de 30 es igual a la raíz de 3 medios. Raíz de 3 tercios, perdón.
Ahí sí, raíz de 3/3. Y ahora vamos a encontrar la cotangente del ángulo de 60 grados. La cotangente se define como la inversa de la tangente, así que es el cateto adyacente partido en el cateto opuesto. El cateto adyacente a los 60 grados es el que forma el ángulo de 60 grados, que sería la mitad del lado de un triángulo equilátero, a medios. Y el cateto opuesto sería la altura de un triángulo equilátero en función del lado, que es a por la raíz de 3 partido en 2. Nuevamente se me va a simplificar todo. Me va a quedar 1 partido en la raíz de 3, que como ya sabemos, ya lo racionalizamos, es la raíz de 3 partido en 3. Así que la cotangente del ángulo de 60 es igual a la tangente del ángulo de 30. Y es que ángulos complementarios tienen la tangente del complemento es igual a la cotangente del ángulo. ¿Hasta acá hay alguna duda en alguna de las 3 demostraciones? Solo hemos usado el ángulo de 30 y 60 para nuestra conveniencia. Podríamos hacerlo para el ángulo de 45, de 90, en fin. Este triángulo va a aparecer muchas veces, siempre se ocupa. Y de hecho en la PSU les preguntan por en la PTU ahora, les van a preguntar por la altura de un triángulo equilátero en función del lado. Esto se lo tienen que saber como así, a fuego. Que la altura de un triángulo equilátero en función del lado es el lado por la raíz de 3 partido en 2. Así que anótenlo como en una nube, en alguna esquina de su cuaderno, porque lo vamos a seguir ocupando. Ya, vamos a volver al Power. Esta es una tabla para ángulos notables, el de 30 y 60 ya lo sabemos, porque lo acabamos de encontrar, pero tienen que darse el trabajo de completarlos para todos. De 30 entonces, en el seno ya lo teníamos, pero lo podemos volver a hacer, no importa, que bueno que no he borrado el triángulo. Sabemos que es el cateto opuesto, que es a medios partido en A. Esa tabla la tienen que rellenar ustedes en su cuaderno. Y va a quedar 1/2. La van a después copiar con tiempo y la van a hacer. Yo les voy a dar el tip de cómo encontrar el de 45 grados, porque ya saben que el de 30 y 60 se encontraba con la mitad de un triángulo rectángulo. Con la mitad de un triángulo equilátero, perdón, no rectángulo. Que queda rectángulo. Para encontrar el de 45 se hace lo siguiente. Lo voy a anotar acá arriba. Para encontrar cosenos, senos e hipotenusas de 30 y 60 grados, ocupar la mitad de un triángulo equilátero. Y así van a encontrar las relaciones. ¿Okay? Para encontrar el seno, coseno de un ángulo de 45 grados, lo que tienen que hacer es dibujar un ángulo, un triángulo recto, isósceles. O sea que este lado mide lo mismo que esto. Porque cuando tengo un triángulo rectángulo isósceles, el ángulo que se forma acá es de 45. Y acá ustedes le ponen valor. Si el lado, pero un valor algebraico para que se empiecen a acostumbrar a trabajar con álgebra. Si el lado mide A, la hipotenusa la encuentran con Pitágoras. Esto en el fondo es como la mitad de un cuadrado. Me quedó re feo, pero voy a tratar de hacerlo un poquito más bueno. Tenemos entonces un cuadrado y trazo la diagonal. El triángulo que se forma es rectángulo isósceles. Ahí sí. Ahora voy a borrar lo que quedó aquí. Ya. Este es el lado, y la hipotenusa se encuentra con Pitágoras. A cuadrado más a cuadrado es igual a x al cuadrado. A cuadrado más a cuadrado es 2a cuadrado. Y la raíz de eso queda
La raíz de 2a cuadrado es igual a x, que queda a raíz de 2. A raíz de 2 porque a cuadrado tiene raíz exacta, así que sale y la raíz de 2 se expresa así. Y esa es la diagonal de un cuadrado del lado A. Es la diagonal de un cuadrado del lado A. Así que ahora ya tenemos el valor de la hipotenusa, que es a raíz de 2. Para demostrar, para encontrar el seno y el coseno de los 45 grados, ocupan cualquiera de los dos 45 porque les va a quedar lo mismo, utilizando estos como cateto adyacente o cateto opuesto, y el a raíz de 2 como hipotenusa. Y ahí van a poder completar la tabla que está en esta diapositiva, que van a tener en su cuaderno. Chicas, ¿alguna duda hasta acá? Porque con esto vamos a terminar por hoy día. La próxima semana vamos a seguir determinando valores, pero ya un poco más difíciles. Si quieren los pueden mirar antes. Y vamos a terminar con un ejercicio de identidades. Vamos a empezar a estudiar identidades la próxima semana. Les voy a enseñar cómo se demuestran identidades pitagóricas con estas identidades fundamentales que se les llaman. Y vamos a demostrar las identidades fundamentales. Por mientras, entonces, a completar el cuadro. Si no hay ninguna duda, termino la clase. Si hay alguna duda, me preguntan. La voy a subir en un ratito más al blog, pero voy a tratar de mudarme pronto a Edmodo, porque quiero empezar a usar el mismo sistema que usa la profe Paula, porque es más fácil corregir ahí. Así que por mientras, para que lo tengan hoy día, se la subo al blog, pero ya mañana, dentro de estos días, me voy a mudar a Edmodo. Y ahí les voy a mandar el código de mi clase para que lo inscriban. Ya chicas, que estén bien. Terminamos la clase.